Hola jóvenes, qué gusto compartir con ustedes esta ocasión en las que quiero hablarles de un personaje que me parece fascinante. Se trata de el mago Merlín. Si bien no es un personaje principal, sí es un personaje muy importante para el desarrollo de muchas de las historias en las que aparece. Y por eso la charla de hoy he decidido dedicarla a explorar cómo se va desarrollando el personaje a lo largo de los textos. Hay que iniciar por señalar que evidentemente es un personaje que surge durante la Edad Media. Y esto es importante porque evidentemente la Edad Media fue a construir las leyendas muy posiblemente a partir de personajes reales, pero que cuando llegan a plasmarse en los textos difieren mucho del posible modelo real, si es que existió alguno. Y digamos que la figura de Merlín básicamente se va a construir a partir de distintas personalidades. Por ejemplo, se ha documentado o se piensa que existió en el siglo V un así llamado Merlinus Ambrosius, que era una especie de bardo o poeta o quizá druida, esto es un sacerdote muy vinculado con la naturaleza, pero también se ha dicho que existió otro Merlinus Sylvester o Celedonius, que vivió en el siglo VI y que de origen galés, su nombre probablemente fuera Myrdin. Sin embargo, hay personajes muy parecidos en otras tradiciones. Por ejemplo, en Escocia se cree en la existencia de Laloesen o Lailoken, que es un personaje, un rey posiblemente, que al causar la muerte de numerosos guerreros en una batalla, huye al bosque y en este momento de locura tiene la premonición de la muerte de un rey y lo dice. Y en Irlanda también se ha documentado la existencia de otro personaje legendario que es el Suimne Gael, quien también es derrotado en una batalla, pierde la razón y se refugia en los bosques. Como ven, son cuatro personajes que comparten ciertos rasgos que pueden ser tanto reales como ficticios. Esto es, finalmente constituyen una leyenda, son personajes legendarios. Sin embargo, el primer autor que va a consignar la existencia de este personaje con los distintos rasgos que les he venido diciendo es un historiador latino del siglo IX, Nennius, quien en la historia de los bretones cuenta que el rey celta Vortiger desea construir una torre para defenderse de los invasores, los sajones y los anglos, y que los sabios le dicen que la única manera de lograr esto sería a través de derramar la sangre de un niño sin padre. Evidentemente el rey se pone a buscarlo y en un determinado lugar, uno de estos enviados escuchan a unos niños discutir por un juego de pelota y uno de ellos le dice al otro, hombre sin padre, no saldrás tú favorecido. Evidentemente, los mensajeros al darse cuenta que han encontrado al niño que buscan, se lo llevan. El niño va a decir que los magos la han engañado y que la causa por la que la torre no se puede mantener en pie es porque hay una lucha de dragones en el fondo de la tierra. Evidentemente, el rey, dudando, manda excavar y encuentra los dragones que luchan tal y como se lo dice. Por tanto, el niño ya no es sacrificado y entonces el rey le pregunta al niño, ¿cuál es tu nombre? Y él repuso, me llaman Ambrosio. Y el rey dijo, ¿y de qué estirpe procedes? Y él,
mi padre es uno de los cónsules del pueblo romano. Como ven, la misma historia contradice los dichos anteriores acerca de que el niño no tenía padre. Aquí afirma que es un cónsul romano. Sin embargo, quien le va a dar la que podríamos llamar los rasgos más característicos va a ser Geoffrey de Monmouth, quien en su Historia de los Reyes de Bretaña va a configurar el personaje en los rasgos esenciales, tal y como veremos a lo largo de esta charla. Lo primero es que va a recuperar la idea de este niño sin padre, pero aquí la que va a figurar va a ser la madre que la va a ser hija de un rey de Mesia y que vivía en la ciudad de Carmarthen. Lo interesante es el nombre de Carmarthen porque sugeriría algo así como la ciudad de Marten o de Merlín. Diríamos que allí encontraría el origen del personaje o que el personaje le va a dar origen al nombre de la ciudad. Pero va a complicar el origen del niño. Ya no va a ser un niño sin padre, sino que lo va a hacer de hijo de un espíritu. Y es importante señalar esto, del padre no humano a un padre espíritu. Y vamos a ver qué es lo que dice el texto de Geoffrey. La madre afirma de cómo ha tenido este hijo. Mientras me hallaba en mis habitaciones con mis doncellas, solía visitarme a alguien bajo la apariencia de un joven muy gentil. A menudo, estrechándome entre sus brazos, me besaba. Tras haber estado conmigo un breve espacio de tiempo, desaparecía súbitamente, de manera que no podía verlo más. Muchas veces también, cuando yo estaba sentada sola, hablaba conmigo, pero sin hacerse visible. Después de haberme frecuentado de ese modo bastante tiempo, se unió a mí muchas veces como un hombre lo hace y me dejó embarazada. El cronista, tratando de hacer creíble su historia, ofrece una explicación, que existían ciertos espíritus en el aire que podían tomar forma humana y esto se les conoce como íncubos. Y por tanto, el padre de Merlín sería un íncubo. ¿Qué es lo que va a destacar? Va a retomar Geoffrey la historia de Nennius acerca de la construcción de la torre, aunque la va a complicar un poco más. ¿En qué sentido digo que la va a complicar un poco más? En el sentido que la tierra en la cual quiere construir la torre se asienta sobre un lago que no se ve. Dentro de ese lago se encuentra una esfera o una suerte de huevo y cuando abren ese huevo van a encontrar dos dragones dormidos que en el momento en el que se ven empiezan a combatir. Lo importante es que uno de los dragones es blanco y el otro es rojo. ¿Y por qué es importante esto? Porque le va a cargar de simbolismo al color de los dragones. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que Merlín va a decirle al rey Vortigern que lo ha mandado buscar, que uno de los dragones lo representa a él y el otro a los legítimos herederos de la corona. Y que la batalla que ha visto entre los dragones se va a solucionar exactamente en el mismo sentido. Y entonces, el texto de Geoffrey va a ser muy explícito, pues después de haber hecho esta profecía, dirá que cuantos allí estaban presentes ante tanta clarividencia, juzgaban que un Dios habitaba en él.
Y esto es una de las cuestiones importantes, porque Merlín parece que habla en sus profecías del futuro y se le vincula con la divinidad, a pesar de ser el hijo de un espíritu, de un íncubo y de esta mujer mortal. Pero lo que más sobresale también es que el texto nos va a mencionar que Vortigern, más atónito que los demás, colma de elogios el talento del joven y en la misma medida sus vaticinios. Esto es, que Merlín se vuelve el profeta del rey Vortigern. ¿Qué es lo que sucede? Que tal y como le pronostica el joven mago, el joven profeta, va a dejar de ser el profeta de Vortigern y se va a convertir en el profeta de Uther Pendragon. ¿Quién es Uther Pendragon? Es uno de estos hijos del rey que Vortigern ha destronado. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya jóvenes, Uther y su hermano van a venir a reclamar el trono que les ha quitado Vortigern. Y tal y como lo profetizó, Uther vencerá a Vortigern. Y prácticamente en ese momento se vuelve el consejero del nuevo rey, del que sería, desde la perspectiva del historiador, el rey legítimo. ¿Cuál va a ser lo más importante en esta nueva etapa? Que no va a volverse de inmediato consejero de Uther, sino que previamente Merlín, casi en una especie de jugueteo, se le va a aparecer en distintos lugares y bajo distintas apariencias, como pastor, como viejo, como niño, y casi hay un tono que podríamos llamar cómico, puesto que está fingiendo delante del rey y de su hermano su verdadera apariencia. Y esto va a ser uno de los rasgos que le va a dar Joffrey a Merlín. Es capaz de transformarse prácticamente en lo que quiera. Y esto también va a contribuir a que Merlín intervenga en la concepción del rey Arturo. ¿Cómo es esto? Uther se va a enamorar profundamente de la esposa de uno de sus vasallos, el duque de Tintagel. Tintagel, que por cierto es la imagen que me está acompañando como fondo de video. Que este amor lo lleva a declararle la guerra a su vasallo. Pero es más su deseo amoroso que realmente el deseo de guerra. Entonces, Uther va a recurrir a su mago y le va a decir que necesita estar con la esposa de su vasallo, que se llama Igerna. Entonces, Merlín le advierte: para dar cima a tu deseo, deberás servirte de artes nuevas para tu tiempo e inauditas. Con mis drogas, sé cómo darte la apariencia de Gorlois, el duque, de manera que en todo te asemejes a él. Y de esta manera, transformando la apariencia de Uther, del mismo Merlín y de algunos otros de sus guerreros, van a lograr entrar al castillo de Tintagel, donde está refugiada Igerna. Y así será posible que en aquella noche con Igerna el rey satisfizo su deseo. Concibió aquella noche el celebérrimo Arturo, que tanta fama adquiriría más tarde por su extraordinario valor.
Hasta allí, el cronista Geoffrey de Monmouth nos ofrece a Merlín como personaje. En el resto del libro ya no vuelve a aparecer. Digamos que allí ha cumplido su misión como personaje. Sin embargo, unos cuantos años después, unos 20 años aproximadamente, Geoffrey escribe un nuevo libro, que es La vida de Merlín. Pero curiosamente, no toma ninguno de los rasgos del personaje, tal y como lo hemos visto que cuenta en la historia, sino que parece más inspirado en estos personajes de los que les hablé al principio. Esto es, estos personajes que están más vinculados con la naturaleza, con la idea de la locura, y tan es así que en el principio de la vida de Merlín escribe: voy a cantar la furiosa locura de un adivino que predecía lo porvenir, la musa juguetona de Merlín. ¿Qué es lo interesante? Que aquí en este texto no se va a hablar otra vez de su origen, esto es, de el que no tuviera padre, sino que aquí se habla de una hermana con la que va a conversar y con la que compartirá muchos de los secretos que podríamos decir de la personalidad mágica. Aquí Merlín sí aparece como una especie de rey que pierde la locura, se refugia en el bosque y empieza a hacer predicciones. El esposo de la hermana es el que lo manda a buscar, intentan reintegrarlo a la vida social, pero este escapa siempre que puede. Y solo hacia el final del texto recobrará la razón y morirá poco después. Esto es, la vida de Merlín del propio Geoffrey de Monmouth nos va a dar una visión mucho más, llamémosla, humana, mientras que desdibuja el personaje de carácter sobrenatural que nos ha presentado en la historia de los reyes de Bretaña. Aquí tal vez habría que hacer una aclaración, y es que Geoffrey de Monmouth, a pesar de que escribe una historia de los reyes de Bretaña, fue juzgado por sus contemporáneos como un gran mentiroso, ya que muchos de los datos que supuestamente da como verdaderos los inventó. Y a pesar de este descrédito que tuvo entre sus cronistas contemporáneos, fue un suceso, pues prácticamente su historia se divulgó ya sea en manuscritos en latín, dado que Geoffrey escribió su crónica en latín, o en traducciones, y esta fama absolutamente permitió que la leyenda, no solo de Merlín, sino en general del rey Arturo, perviviera a lo largo de toda Europa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muy a principios del siglo XII, la historia de Merlín va a ser retomada por un clérigo llamado Robert de Borón, que va a escribir una trilogía formada por la historia del Grial, el Merlín y un Perceval. ¿Qué es lo importante? Que la historia de Merlín va a retomar el origen de nuestro personaje, pero le va a dar un carácter mucho más demoníaco. Esto es, si para Geoffrey Merlín era hijo de un espíritu, un incubo, como ya se los mencioné, para Robert de Borón ya no hay posibilidad de hablar de un espíritu neutro, sino simple y sencillamente de demonios. Y entonces Merlín se va a alinear
diríamos, al ámbito de lo diabólico. ¿Y qué es lo que va a decir o qué es lo que va a plantear Robert de Boron? Que una vez que Jesucristo muere en la cruz, y como se cuenta, no en la Biblia, sino en los evangelios apócrifos, Cristo bajó a los infiernos y de allí sacó a todos los pecadores, esto es, a todos aquellos que habían vivido antes de la llegada de Cristo y por tanto de la salvación. Y ante este acontecimiento, pues los diablos se enojan y desean recuperar las almas que han perdido, no solo los anteriores al nacimiento de Cristo, sino los futuros hombres y mujeres que van a pecar. Y entonces, ¿cómo se les ocurre? Pues hacer una suerte de anticristo. Esto es, que un demonio engendre en una mujer virgen, así como Cristo fue engendrado en la Virgen María, un demonio. Y que esa será su manera de atraer a los pecadores a su lugar. Sin embargo, el asunto no resulta tan fácil para los demonios. Necesitan corromper a una mujer virgen. Sin embargo, si la corrompen, pues ya no va a ser la mujer virtuosa. Entonces valen de una estrategia muy complicada que va a ser que la mujer olvide en un momento su virtud y digamos en este momento de gran angustia es posible que el demonio engendre en ella. Y vamos a ver que así va a ser como van a lograr que se engendre este Merlín ya con características muy diabólicas. Sin embargo, como el mismo texto de Borón y luego la versión que se va a crucificar nos dirá, Dios no va a permitir algo así. Entonces, gracias a la virtud de la madre, va a permitir que Merlín pueda ser profeta, conozca el futuro, mientras que su carga demoníaca le va a permitir ser conocedor del pasado. Esto lo permite Dios. ¿Qué es lo que va a suceder en la historia en prosa que se va a desarrollar a partir de la versión de Robert de Boron? Que retomando también las características que le dio Geoffrey de Monmouth, Merlín va a ser profeta de Vortiger y de Rey Arturo, y lo va a acompañar. Pero incluso en la versión en prosa, que se conoce normalmente como Vulgata, Merlín inclusive va a ser inspirador de algunas cuestiones. Por ejemplo, de la creación de la mesa redonda. Y le va a dejar de ser no solo profeta de Rey Arturo, sino también profeta de la gran aventura espiritual que será la búsqueda del Santo Grial, en la cual no he de detenerme. Sin embargo, evidentemente era un poco incómoda la figura de Merlín. ¿Y qué es lo que va a hacer el anónimo continuador de la versión de Robert de Boron? Pues que lo va a hacer que se enamore, y el amor pierde al hombre más sabio, inclusive a Merlín. Y entonces, esta doncella de la que se enamora lo va a traicionar. Va a hacer que le enseñe todos sus conocimientos acerca de la magia, y una vez que las domine, lo va a encerrar. Y va a decir Merlín, el más loco, porque yo sabía bien que esto me iba a ocurrir y fui tan insensato que he preferido a otro más que a mí mismo. Le enseñé a mi amiga todo y por eso he caído prisionero y nadie
puede sacarme de la prisión. Sin embargo, a la doncella Niviana o Viviana sí está enamorada del sabio y por eso lo va a mantener encerrado y lo visitará cuando ella tenga ganas. Digamos que en este sentido, la doncella ha vencido en su voluntad al mago. Sin embargo, vamos a ver que la historia de Merlín no termina aquí. En una reelaboración tardía, nos va a presentar una visión mucho más sombría del destino del mago. Y como ejemplo de esta versión tardía, tenemos el Baladro del sabio Merlín, publicado en Castilla y en el siglo XV. Y aunque la historia básicamente es la misma, tal y como se las he venido contando, vamos a ver que el final va a ser mucho más triste. Vamos a ver cómo se refiere a la mujer de la cual se ha enamorado. Una doncella que yo vi en tan mal día para mí, cuyo nombre de bautismo es Niviana, en mal punto nació para mí y para muchos buenos, a quien yo haré gran falta, y en fuerte hora vi yo su compañía. Esto es, va a negar que él supiera y a pesar de saber, ha decidido dejarse encerrar por el amor. Aquí prácticamente se arrepiente de ese amor. Y lo más grave es que aquí, lejos de permanecer encerrado, Merlín va a morir y va a morir y se lo van a terminar llevando los demonios. Digamos que Merlín va a volver a su origen. Y así es como lo cuenta el Baladro del sabio Merlín. Entonces vino un gran tronido con relámpagos y piedra y agua y oscuridad tan grande que parecía noche oscura. Tanta multitud de diablos que le pareció que toda la tierra cubrían y salió de allí con gran espanto y con mucho dolor, porque no pudo remediar en cosa la muerte de Merlín. Diríamos que este texto español del siglo XV supondría haber terminado con la historia del mago, pero en realidad no fue así. Y si bien durante mucho tiempo la historia de Merlín y en general del rey Arturo permaneció en las sombras, vamos a ver que en el siglo XVI Sir Thomas Malory va a reescribir todo el mundo artúrico y Merlín va a tener nueva vida. Tal vez no va a tener este sentido tan dramático y tan diabólico del texto que les acabo de hablar. Y vamos a ver también que la propuesta de Malory va a ser reescrita muchas veces. Primero en el siglo XIX por los prerrafaelitas y por los poetas victorianos. Vamos a ver que la historia de Merlín se ha seguido reescribiendo. T.H. White escribe una reelaboración de la historia de Arturo, donde vamos a ver que Merlín es más un preceptor y va a dar pie a una muy divertida película de Disney en los años 60 y diríamos que Merlín sigue vivo pues hace unos 4 años aproximadamente. La televisión inglesa nos presenta a este joven Merlín que en un principio no sabe que es mago, no tiene nada que ver con demonios, conversa con un dragón y en realidad lo que tiene que hacer es ayudar al rijoso Arturo a convertirse en el rey de Camelot. Espero que esta charla les haya interesado y que se hayan entretenido como yo me entretuve al prepararla. Muchas gracias por su atención, jóvenes.